Skop Dios tatzeltal. Tas un evangelio yo en Marcos, capítulo 7, versículo 31 al versículo 37. Jesús sanó a un sordo mudo. De Jesús las lecutes beis chiquín sok yak te vinike mashiak op kok sordo y mudo tartamudo mastak shkopo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. De Jesús la yisquita hilel tesquinalum Tiro, kashbael tabailum Sidón. Sok tasquinal Decápolis, kotati Marion Galilea. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Te la yiktel tastohol, tulvinik, te kok sok vokol yashlok teskope, la yalbeyik vokol te yakux kahambei skab tashole. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. De Jesús la yikbael takehel te vinike, parte hil te buk te ansviniketique. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Te las chopbei ochel, sbiktal skab tas chikin te vinike. Las tuptai te skabe, las pikbeis yak te vinike. Las pikbei yak a te vinike. Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo y tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo Efata. Stoyo muel sita chulchan ate Jesús te las hikiotane hichlayal Efata. Shi habi hamuk shikoem. Efata es decir, sé abierto. Así fue como Jesús sanó a este sordo y mudo. Simplemente él dijo, sé abierto. Él dio una orden. La espasmantal de Jesús yu un hichlas hambesh chikin sok las tohoptes be te yak te vinike. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ora hams chikin te vinike. Sok tohop te yak hichlekub te skope. Jesús las pastamantal te mame ayuk machaya yalbe yaik tuluk. Hauk meto manchuk te mehich las pasulaita mandale. Kashem toshan las pukbeyik skoplal. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más los divulgaban. Chafnash la yilik tag Kashem toshan te bilak otapasele, hich la yalik. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Spisil yashu talekuk tesel yuun shikla te viniketike. Te kohke ya istohol kop, te macha mashu yashkopohe, yashkopo yuun. Bueno, hahich te binutila yutsuptes, tulvinik te mashiai kop, sok mastak shkopo te tulvinike. Así es como Jesús sanó a un sordomudo. Solo le metió el dedo a los oídos y untó con saliva su dedo y tocó su lengua y así lo sanó. Y él dijo, sé abierto. Según Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, estas señales y estos milagros, prodigios, estas maravillas, hain milagro etiquinto, hain atelilte las paz de Jesús, eran para confirmar, para autenticar el mensaje de salvación. Sventala yuun hahichya ya yakta ilel a te binutil ayuel te kahwaltik te yashkol taibane y yashkol taiban sbachtel kinal. Bueno, atshante yan vuelta. Dios yayak bet bendición.
yu'un tixch'ulk'ope.